y la velocidad en el centro del tubo pues va a ser mayor. Ahora, ¿qué es lo que pasa cuando hay un cambio de sección? Pues la velocidad va a aumentar. ¿Sí están de acuerdo? Y aquí, bueno, aquí lo que puse a hacerle a los muchachos es que variaran esta geometría y que relacionaran la ecuación de Bernoulli. No sé si ustedes, creo que también la tuvieron que haber visto, porque a partir de la ecuación de Bernoulli es que ustedes deben de seleccionar las bombas. Bueno, según yo, no sé. Entonces, son velocidades. Aquí no hay temperaturas, pero pude haber establecido que en temperatura, aunque el fluido estuviera a otra temperatura, y me debería de dar los contornos de temperatura. Entonces, es algo, pues no sé si les llame la atención o no, pero sí me permite a mí, como maestro, eh, asegurarme que ustedes entiendan cuál es el proceso, más o menos, ¿o no? Sí, profe, yo tengo una duda. ¿Las prácticas se van a grabar o...? Sí, las prácticas las vamos a grabar para que Ah, sí, ustedes gracias. tengan la oportunidad pues de estarlo repitiendo, ¿no? Porque yo sé que es muy complicado para ustedes. Si es complicado para los de mecánica, pues me imagino que para ustedes también. Porque pues es que, ay, Dios mío, los de mecánica de repente también, no, se pierden, andan haciendo otras cosas. Pero bueno, sí, las prácticas las pretendo grabar con la finalidad de que ustedes tengan, pues ahora sí, ese video y estén viendo qué es lo que estoy haciendo. Ok, gracias, profe. Y sería, creo que todo. Y claro, por supuesto, aquí en los datos, en los reportes, aquí tienen flujos. Usualmente en transferencia de calor, aquí está el flujo, la razón de transferencia de calor total. Claro, por supuesto, este modelo no tiene el modelo de energía activado, tiene el modelo de energía desactivado. Entonces, no me va a permitir, o más bien no me va a dar nada de flujo de calor porque no tengo. Pero aquí me gustaría que ustedes hicieran esa comparación de lo que pueden ser el análisis teórico. Ingeniería, muchachos, existen esos tres análisis. A lo mejor a ustedes no se los enseñan porque ustedes no son muy dados a irse a los métodos numéricos, pero en mecánica o en la yo veo así la ingeniería, ¿no? Esa es la big picture. Eh, eh, lo que yo veo realmente es que existen los tres métodos. El método teórico, donde se basan todas las ecuaciones teóricas, está el método numérico, que son aproximaciones, y está pues el experimental. Por supuesto que cuando ustedes entran a una industria, pues la industria ya tiene todo, casi todo resuelto, ¿sí? Ya es más, pues estadístico, y básicamente estadístico, ¿no? Y la solución de este tipo de problemas, pues ya no conlleva que ustedes desarrollen un proceso, o a lo mejor que sí que lo analicen. Entonces, de esas tres técnicas, pues la comparación que existe entre cada una de ellas, pues es algo interesante. Deberíamos de pensar que el experimental, pues es irrefutable, pero decimos que la teoría, pues es la base del conocimiento, y los métodos numéricos es la aproximación de la solución de esas ecuaciones que no se pueden resolver, que no son exactas. Pero bueno, por eso les digo que no sé si es too much para ustedes esto, o yo lo veo que pues, es interesante, ¿no? Pero pues sí, no sé, que, que puedan... Además, noté que el viernes pasado pues me agarré resolviendo como 4 ejercicios y ya casi acabé la unidad número 1. De hecho, ya va a haber examen próximamente. ¿Cómo se sienten para el examen? ¿Ya listos? Más o menos, profe, apenas estoy haciendo mi formulario.
Ok. Paloma, ¿cómo te sientes para el examen? ¿Ya lista? Con miedo, profe, pero pues se va a hacer lo que se pueda. Karen, ¿cómo se comienza? Karen Paola, ¿cómo se comienza a resolver ese ejercicio? Habla de un transductor con una altura de 0.4 centímetros y un diámetro de 0.6 centímetros. Está montado sobre un tablero de circuito. El transistor se enfría por aire que fluye sobre él con un coeficiente promedio de transferencia de calor de 30 watts metro cuadrado grados Celsius. Si la temperatura del aire es de 55 grados Celsius y la temperatura de la caja del transistor no debe ser mayor a 70 grados Celsius, determine la cantidad de potencia que este transistor puede disipar con seguridad. Descarte la transferencia de calor desde la base hacia el transistor. ¿Cómo se comienza a solucionar? Dime. Disculpa, antes de que empiece este ejercicio, me quedó duda de las unidades en las que quedaba el que hicimos ayer. Aquí está el de ayer. Las unidades son watt metro. Bueno, a ver, ¿cuál es la duda? Ah, sí, que si quedaba en... Bueno, yo lo dejé en kilowatt entre metro por grado centígrados. ¿Sí, eso sí queda así? Watt metro cuadrado. Ah, sí. Está Aquí, bien en grados centígrados o Kelvin, ¿verdad? metro cuadrado Kelvin. El coeficiente de transferencia de calor por convección es watt metro cuadrado Kelvin. Ah, sí queda en metro cuadrado. Sí, vamos a ver, porque aquí hice algo que no había hecho antes. Ajá. A ver, vamos a ver. Este valor está en kilowatt metro. ¿Sí? Vamos a hacer. Está en kilowatt sobre metro. Y aquí lo voy a dividir entre metro, como tú dices, grados Celsius. ¿Sí? Entonces, por la ley de la herradura, pues queda kilowatt metro cuadrado grados Celsius. ¿Sí? Sí, profe. Sí, aquí lo puedo dejar en Celsius. Si manejan temperaturas en Celsius, para estos casos, déjenlo en Celsius, no importa. O en Kelvin. ¿Alguna otra duda? ¿O todo bien? Por mi parte, todo bien, nada más era eso. Ok. Vamos a ver en qué consiste este ejercicio. ¿Qué dice la ley de enfriamiento de Newton, muchachos? UN igual a H Es igual a H por A. H. A. ¿Por qué más habría? paréntesis de S menos T infinito. ¿Qué significa TS? ¿Qué significa T infinito? Donde va T siempre va la temperatura mayor. TS va a la temperatura mayor. Es la temperatura de la superficie, ¿no? Es la temperatura de la superficie, sí. Y T infinito. La temperatura del fluido. Es la temperatura de la atmósfera, ¿no? O de la atmósfera. El fluido en la atmósfera.
¿sí? Realmente es la temperatura de la corriente libre, por eso les decía. Recuerden, no sé si recuerdan que habíamos puesto una superficie y les había puesto un perfil de temperaturas, así, de mayor a menor. O sea, este vector que está aquí es un vector de velocidad, pero resulta ser que esa línea de corriente del fluido está en contacto con la superficie. ¿Sí están de acuerdo? Si yo hiciera pasar una temperatura del fluido que es menor que la temperatura de la superficie, el flujo de calor iría desde la superficie hacia el fluido. Ahí estaría mi flujo de calor. Pero resulta ser que aquí se crea una capa límite térmica. Esa capa límite térmica son un campo de vectores o una zona donde el fluido está teniendo esa transición o esa ganancia de energía. Pero resulta ser que como es el medio ambiente, pues ustedes van a ver un vector, pues no muy lejos, sino van a ver un vector aquí del fluido que ya no se ve afectado por este aumento de temperatura. O ustedes, si tienen una taza de café en su habitación o en su casa, el hecho de que se enfríe o la cantidad de energía que disipa la taza o el café al medio ambiente hace que cambie la temperatura del ambiente. O ustedes se sienten más caliente su casa si dejan de enfriar la taza, ¿o no? O sea, si su casa está a una temperatura de 25 grados Celsius, y por supuesto que la taza, pues no sé, si lo dejan hervir el café, pues vamos a suponer a 90 grados Celsius. Ustedes, después de que la taza se enfríe totalmente y alcance los 25 grados Celsius, ¿ustedes notan algún cambio en la temperatura del ambiente o no la notan? O sea, ¿sienten más calor por el simple hecho de que se enfrió la taza o no? No. Ah, no, porque realmente es muy pequeña la cantidad de energía que se está pues disipando. Claro, por supuesto, si están en un horno, en la fabricación del acero, pues los hornos son de volúmenes de 12 metros cúbicos. Esos 12 metros cúbicos en una nave industrial, pues sí generan una cierta radiación y un cierto flujo de calor que sí es considerable para aumentar la temperatura del ambiente. Entonces la temperatura de la corriente libre, pues no se ve afectada por este perfil o se llama capa límite térmica. No se ve afectado. ¿Por qué? Porque es muy pequeña la energía, pero no significa que no exista. En sus laboratorios de química, pues también pasa lo mismo, ¿no? Ustedes ponen a hervir agua y no significa que esa energía que están añadiéndole a la sustancia vaya a cambiar la temperatura de todo el laboratorio. El laboratorio va a seguir teniendo la misma temperatura. A lo mejor alrededor de donde están haciendo el experimento, pues sí sienten un cambio de temperatura, pero es muy pequeño y ese cambio de temperatura es debido a la capa límite térmica. Es una zona alrededor del elemento de estudio donde sí existe un campo de temperatura. Es por eso que miren, todos estos términos están bien, ¿no? Temperatura del fluido, temperatura del medio ambiente, pero realmente es una temperatura de corriente libre, donde ya no se ve afectado la capa límite térmica. Pero bueno, eso es algo que vamos a ver muy a detalle en la unidad número 3. Pero creo que pues ya están entendiendo, o yo quisiera pensar eso, que sí entiende cuál es el flujo de calor, pues que existe esa capa límite térmica, ¿no? Pero que no hay una zona del fluido que no se ve afectada. Ok, entonces, ¿cómo
¿Ya resolvieron el ejercicio? Nos pide determinar la cantidad de potencia. Ah, ok. Entonces lo que nos pide es Q. La cantidad de potencia. Recuerden que la potencia está dada en watts. Entonces aquí me equivoqué. Tiene que ser Q mayúscula. Recuerda que la diferencia entre Q minúscula y Q mayúscula es que Q mayúscula es total y Q minúscula es por unidad de área. Y bueno, me da el coeficiente de convección, que es H. Dice que es de 30. A 30 watts metro cuadrado grado Celsius. Y el área. Aquí entramos en algo bien difícil. A ver, vamos a ver cómo, si entienden el diagrama y entienden cuál debería de ser el área perpendicular al flujo de calor. Aquí ustedes van a observar el transistor. El transistor está montado en una placa. Aquí tenemos una superficie. También tenemos una tapa, ¿no? En la parte posterior, si ustedes... Yo para dibujar los ojos soy bien malo, entonces vamos a ver. Creo que los ojos los dibujan así, ¿no? Así como que algo así. Si lo ven así, pues aquí esto van a ver un círculo de diámetro de 6. Perdón, de 0.6 centímetros. ¿Sí? Pero el fluido está en esta... va en dirección... Ok. ¿Cuál va a ser el área perpendicular al flujo de calor? ¿Sí me escuchan? Creo que se le fue el internet, ¿no? Sí, pero ya regresé. ¿Cuál es el área perpendicular al flujo de calor? Sí, escucharon. Ajá. Es pi por diámetro por Pi por diámetro por L. Pi L. por diámetro por L. Sí. Ok, muy bien. Entonces voy a tener que es pi. El diámetro lo vamos a manejar en metros. Debería de ser, perdón, 0.06. Sí. Y la longitud pues es de 0.004. Y listo. Ya deberían... Es 7.5398 por eso la menos 0.5 metros cuadrados. Ok. Es pi por diámetro por L. Es igual a 5 metros cuadrados. Y bueno, pues ya tienen todos los valores para... La temperatura de la superficie pues resulta ser que es la de 70 grados Celsius y la temperatura del aire es de 55 grados Celsius. Nosotros tomamos como la temperatura de la superficie 70 grados Celsius debido a que es la temperatura límite.
¿Sí? ¿Cuánto les da el valor del flujo de calor? 30, 5, 7, 7, 56 y a la menos 5. Las superficies son 70 y 50. A mí me sale de punto 0.3392. 0.3392 watts. Sí, Bueno, Profe, son 55 grados más 50. son 55 grados. Bueno, eso es lo que debe de disipar. Si van a manejar con un voltaje de 24 volts, ¿cuánto debería de ser el amperaje? Recuerden que el trabajo eléctrico es igual al voltaje por la corriente. Entonces es 0.3392 24 por I. Entonces aquí deben de encontrar a I. ¿Sí? Este como que está bien como para el examen. ¿Sí entienden esta parte o no? No, no la entendí, profe. Tampoco El entendí. trabajo eléctrico es igual al voltaje por la corriente. Eso ya lo hemos estado trabajando desde acá, mira. Desde aquí. Aquí está, mira. Es esto que está en verde. Este Q es el trabajo eléctrico, realmente. El trabajo eléctrico es el voltaje por la corriente. Para este caso tenemos 330 watts. ¿Sí? Esos 330 watts, observa muy bien, que es el que realmente, ese es el valor del flujo de calor que se debe de poner aquí en la ecuación de la ley de enfriamiento de Newton, con la finalidad de obtener el coeficiente de transferencia de calor por convección. ¿Sí entiendes más o menos? ¿No? Porque aquí el planteamiento es que hay un cable que está generando electricidad y esa electricidad genera calor. Entonces, este es el calor o esta es la potencia que se está generando y lo tiene que disipar. Hay un equilibrio térmico. Ese equilibrio térmico es entre lo que se genera y lo que se disipa. Más o menos, porque si está generando y no lo disipa, pues hay una acumulación. ¿Sí estás de acuerdo o no? Eso es de balances de energía. Dime. ¿podría plantear otra vez la pregunta que hizo en el otro ejercicio? Para el otro ejercicio. Pues resulta ser la Q, el flujo de calor. El flujo de calor que ya calcularon es igual al trabajo eléctrico. Si el trabajo eléctrico es igual al voltaje por la corriente, y yo les digo que tiene que ese sistema, a través de ese transistor, está trabajando a 24 volts. Entonces, ¿cuál debería de ser la corriente? ¿Sí? Entonces tengo Q, y tengo que Q es igual al voltaje por la corriente. Simplemente tengo que despejar la corriente. Sería 0.3392 entre 24, y ese sería mi amperaje. 1.41. ¿Cuánto? 1.41 por 10 a la menos 3. 1.41 por 10 a la menos 3. Ese sería mi amperaje, que es muy, muy pequeño, ¿no? Ahora sí me preguntan porque les dije que era para el examen. Entonces,
para que participen necesito decirles a todos los ejercicios que son como para el examen. Ya entendí. No, profe, es que este sí venía distinto. Ok. ¿Dudas? Aparte como que me revolvió eso de la Q igual al trabajo eléctrico. Es Que que no la este trabajo habíamos eléctrico contado. lo tuvieron que haber visto en termodinámica. Pero bueno, el trabajo eléctrico lo hemos estado manejando, que es el flujo de calor, cuando ustedes multiplican la corriente por el voltaje. Ese es el trabajo eléctrico. Ok. Profe, Dime. ¿de dónde salió el 24? Ah, el 24 usualmente pues es el de las pilas. Este yo se los debería de Ah. también. Este debería de ir aquí en el enunciado. Podría ser 12 volts, ¿no? También. Ah, ok, entonces depende de lo que nos diga el enunciado. Ujú. Ah, ok. Sí, este sí me lo inventé. Todo esto que está aquí azul rayoneado, eso yo me lo inventé. Está fuera de lo que les está pidiendo el ejercicio. Entonces, ¿todo claro? Porque ya lo voy a... profe. ¿Perdón? Sí, profe. Entonces ya lo voy a borrar, ¿ok? Bueno, y lo voy a dejar. Por último, pues como veo que les cuesta un poquito de trabajo el ¿cómo se llama? Termodinámica. Lo voy a hacer yo. Ustedes nada más véanlo, porque ya se me va a ir el tiempo. Entonces, pongan mucha atención. El enunciado dice, se va a calentar 1.2 kilogramos de agua líquida con una temperatura inicial de 15 grados Celsius a 95 grados Celsius en una tetera equipada en su interior con un elemento calefactor eléctrico de 1. Bueno, debería de ser de 1200 watts. La tetera pesa 0.5 kilogramos y tiene un calor específico promedio de 0.7 kilogramo Kelvin. Si se asume que el calor específico del agua es de 4.18 kilogramo Kelvin y se desprecia cualquier pérdida de calor de la tetera, determine cuánto tardará el agua en calentar la temperatura deseada. Pregunta, ¿sí saben resolverlo o lo hago yo rápido? Y ya subo el apunte. Ok. ¿Podrías resolverlo mientras lo explica? Sí, mira. Si no es mucha molestia. Tenemos que... Aquí hay algo bien interesante y algo de los conceptos que necesito que les quede bien claro. Una cosa, el calor o el flujo de calor es igual a la energía entre el tiempo, ¿sí? Entre la unidad de tiempo. Aquí ya no va, aquí nos vamos a dejar un poquito de lo que es la transferencia de calor o los mecanismos de transferencia de calor y nos vamos a ir directo a evaluar la capacidad que tiene cada uno de los materiales. Tenemos dos materiales, tenemos la tetera y tenemos el agua. Entonces, esos dos elementos son calentados a partir de una resistencia. La resistencia genera 1200 watts, lo que es igual a 1200, o bueno, lo voy a manejar en 1.2 kilojoule sobre segundo. ¿Sí están de acuerdo? Eso es lo que está generando ahora sí, la corriente eléctrica que pasa a través de la tetera. Para que yo encuentre cuánto tiempo necesita tanto el agua como la tetera, porque están unidas las dos, de ir desde 15 grados Celsius a 95 grados Celsius, necesito utilizar las ecuaciones de termodinámica que establecen los balances de energía, donde resulta ser que la capacidad calorífica que tiene una sustancia multiplicada por la masa, multiplicada por la diferencia de temperaturas, aquí tengo que poner temperatura máxima menos temperatura mínima, eso es lo que me va a dar el flujo de calor o la cantidad de energía, perdón, aquí es la energía, la cantidad de energía necesaria que necesito
para llevarla desde una temperatura a otra temperatura. ¿Sí? Es la definición del calor específico, la cantidad de energía necesaria para elevar 1 kilogramo 1 grado Celsius. ¿Sí? Entonces, ¿cuántos grados Celsius tengo que llevar? Pues tengo que llevar 80 grados Celsius. Pero aquí resulta ser que tengo dos elementos. El primer elemento que tengo es el agua. Entonces, la energía que necesito para el agua resulta ser, aquí le voy a poner agua, resulta ser que el CP que me dice son kilojoule, kilogramo, Kelvin. Tengo una masa que me dice que es de 1.2 kilogramos y tengo la diferencia de temperaturas. La diferencia de temperaturas, pues básicamente son 80 grados Celsius. ¿Sí están de acuerdo? Sí. Esta es la cantidad de energía que necesita el agua para llevar desde 15 grados Celsius a 95 grados Celsius. Eso es lo que se necesita. Esa cantidad de energía. ¿Sí? Aquí debería de ser kilogramo. Y aquí, miren, deberían de ser Kelvin, porque es una diferencia. O sea, si a 275, si a 15 le sumo 273 y a 95 le sumo 273 y luego los resto, pues me va a dar 80. Entonces ahí tengo que es 4.18 por 1.2 por 80, me va a dar un valor de 401.28 y esos son kilojoules, lo cual suena a algo muy lógico, ¿no? Porque kilojoules pues es la unidad en la energía. Ahora bien, tengo que hacer lo mismo pero para la tetera. Ahí la tetera, primero se tiene que calentar la tetera y luego por mecanismos de transferencia de calor calentar el agua, pero esos no los estoy considerando ahorita. Entonces aquí tengo que poner tetera. La tetera tiene una capacidad de absorber la energía de 0.100 kilojoule kilogramo Kelvin y tiene una masa de 0.5 kilogramos. Tiene la misma diferencia de temperaturas y entonces tengo que es 0.7 por 0.5 por 80, 28. Entonces cuando yo sumo tanto la energía del agua como la energía de la tetera, tengo la energía total. ¿Sí están de acuerdo? Esa es la cantidad de energía total que necesita mi sistema para poder pues simplemente elevar la energía. Es la cantidad de energía que requiere el sistema para ir de 15 grados Celsius a 95 grados Celsius. ¿Cuánto tiempo va a tardar? 429.28 y son kilojoules. ¿Sí están de acuerdo? Hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta? ¿O no? Todo bien hasta aquí, profe. Si me está diciendo que la corriente eléctrica va a generar 1.2 kilojoule por segundo, ¿cuántos segundos necesito pasar para que la corriente eléctrica genere 429.8, que es lo que necesita el sistema? Aquí está la ecuación, miren. De esta ecuación, ¿cómo despejan el tiempo? ¿Así sería la ecuación? Ajá, 429.28 entre 1.2. Y eso debería de darme el tiempo en segundos. Que son 429.28 entre 1.2, va a ser 357.7 segundos. Entonces necesito que pasen 357.7 segundos que esté trabajando la resistencia eléctrica para que pueda producir los 429.28 kilojoules que requiere el sistema. ¿Sí están de acuerdo?
ya se me acabó el tiempo. Lunes, por favor, hagan eso de ANSYS. Y este ejercicio ahorita lo voy a subir a Teams. Profe, yo tengo una duda con las unidades. Sí, dime. Por ejemplo, nos dice que Q es igual a 1200 watts y luego pone que es igual a 1 kilojoule watt por segundo. Que no, para que sean kilojoules tienen que ser kilowatts. Ah, ok. Entonces aquí debería de haber puesto 1.2 kilowatt. En vez de esto, lo ponemos. Ah, no, ya entendí que lo dividió, ya. Si eso causa problema, lo dividimos, muchachos, no hay ningún problema. Es lo mismo. Eso es igual a 1200 watts, es igual a 1.2 kilowatts, es igual a 1.2 kilojoules sobre segundo. Por eso es bien importante que entiendan esta parte de la energía. Porque es esencial para la unidad 3. Bueno, es esencial para la unidad 2, para un tema muy específico que es estado transitorio. Bueno, ¿alguna otra duda, muchachos? No, pero sí. Entonces los veo el día de mañana. Goodbye.